Reapareció Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y cuando se le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre su presencia en un evento, la doctora simplemente explotó. Que las acusaciones por narcotráfico del militar eran falsas y que no había pruebas. La presidenta de México miente, puesto que hay pruebas. Y esta es la historia del por qué liberaron a Cienfuegos. Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, estuvo presente este 9 de febrero en el acto que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en el castillo de Chapultepec. El general ocupó un sitio en el templete donde se ubicó en el gabinete, en segunda fila, y estuvo de pie durante la conmemoración del aniversario de la Marcha de la Lealtad. Al concluir el evento y tras el retiro de la presidenta, Cienfuegos bajó de su lugar y una veintena de generales hicieron fila para saludarlo. Algunos incluso aprovecharon para tomarse una foto con él. Es la primera vez que aparece con Claudia Sheinbaum. Pero previamente, el 21 de marzo del 2022, Cienfuegos participó en la ceremonia inaugural del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y se trató de la primera aparición pública desde 2020, cuando fue excarcelado en Estados Unidos. Desde julio de 2024, cuando asistió al Senado por el homenaje a la trayectoria del comediante Sergio Corona, no se le había visto en público. El 19 de diciembre del 2023 acudió al informe de Ricardo Sodi, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México en ese entonces, donde también estuvo la gobernadora morenista Delfina Gómez. Semanas antes, el 30 de noviembre, Cienfuegos fue a la clausura de los festejos por el bicentenario del Colegio Militar, que encabezó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la foto que marcó el sexenio de López Obrador fue el de octubre, cuando el tabasqueño le entregó al general una presea con motivo de las celebraciones del plantel militar, pero en una ceremonia que tuvo lugar en Perote, Veracruz. Vamos a llegar a esta foto un poco más tarde. Este 10 de febrero, en la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum ya estaba molesta por las preguntas de una reportera, quien la cuestionaba si se mantenía la política de abrazos no balazos. Obvio, ella sin contestar decía que ella tenía otra estrategia. Hasta que entonces llegó la pregunta directa de la reportera. ¿Es correcto seguir viendo a Salvador Cienfuegos acusado de vínculos con el narcotráfico en eventos públicos? Y la doctora, la científica, la presidenta con A, explotó. Con el crimen. Lo veíamos también en este evento de la Marcha de la Lealtad. Quisiera preguntarle, presidenta, si en efecto en este contexto en el que se enmarcó la situación del general Salvador Cienfuegos, pues pudiera ser correcto que siguiéramos viendo a un personaje así en eventos. Sobre todo la pregunta es… A ver, vamos con calma. Te conmino a que, siendo reportera, hagas una investigación y no la vienes a presentar aquí a la mañanera de por qué se liberó al general Cienfuegos. Le comentaba el recuento. No, vamos a hacer, te conmino a que hagas esa investigación. Sí, le comentaba. Aquí se presentó en la mañanera, la Fiscalía de Estados Unidos en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente Trump, no tuvo elementos, pedido por la Fiscalía General de la República. Entonces, te conmino, y aquí que venga el fiscal, que es el que tiene toda la información porque estuvo también, a que hagas la investigación completa de cuál es la razón por la cual se liberó al general Cienfuegos. ¿Tú crees, pregunto, que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del general Cienfuegos, lo hubiera liberado? De hecho, el 11 de febrero asistió el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dijo que las acusaciones contra el general Cienfuegos eran un catálogo de falsedades y no contaban con prueba alguna. Presidenta Claudia, no mienta. Fiscal Gertz Manero, no mienta tampoco. A Cienfuegos lo liberaron no porque no había pruebas, sino por un acuerdo diplomático con México que tiene un trasfondo todavía más. En la milicia hay algo detrás y estos son los hechos. Vamos a comenzar desde el principio. El 15 de octubre del 2020, Cienfuegos Cepeda fue detenido a petición de la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles. Era investigado por vínculos con el crimen organizado por la misma corte que llevaba el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa. A la fecha, Salvador Cienfuegos es el militar mexicano de más alto rango detenido a la fecha. Al día siguiente, Andrés Manuel López Obrador
dio su primera reacción. Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Y desde ese momento comenzaron las contradicciones de López Obrador, que no sabía de la investigación, pero que sí sabía, que le había informado la entonces embajadora Marta Bárcena de forma no oficial, o sea, sabía o no sabía. El 17 de noviembre del 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos retiró los cargos en contra de Cienfuegos. Señaló que sería la Fiscalía General de la República en México quien continuaría con la investigación. El 14 de enero del 2021, la Fiscalía General de la República informó que exoneraría a Cienfuegos porque no encontró elementos que probaran que tuvo encuentros o comunicación con organizaciones delictivas. ¿Y qué fue lo que pasó? Una explicación la ofrece Jesús Esquivel en su libro A sus órdenes, mi general, el caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar. Del 19 al 20 de octubre del 2020, el tabasqueño matizó su discurso. Esperaría ver las pruebas del gobierno de Estados Unidos y reconoció que le hubiera gustado que le informaran. La explicación que ofrece el libro asegura que todo se encuentra dentro del proceso de militarización en el que metió López Obrador al país. Y es que luego de la conferencia mañanera del 16 de octubre, ya con Cienfuegos detenido en Estados Unidos, la oficina del presidente de México se colmó de llamadas y empezaron a llegar oficiales ataviados de uniforme militar. Cuenta el libro que había nerviosismo, empezando por Luis Crescencio Sandoval, entonces secretario de la Defensa Nacional, y José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina. Llegaron a ver al tabasqueño altos mandos de la Sedena, el procurador de la dependencia y abogados. Querían una explicación sobre la detención, pero una posición era inamovible: regresar a Cienfuegos sano y salvo a México. Esto le pidieron los militares de alto rango a Andrés Manuel López Obrador. Según la publicación, 3 días en los cuales las Fuerzas Armadas presionaron al presidente de México. ¿Qué hizo López Obrador? Instruir a su canciller, entonces canciller Marcelo Ebrard, para que consiguiera el expediente de Cienfuegos. Y las visitas no cesaban. Militares, personajes públicos de México, expolíticos y empresarios muy importantes, que hasta dijeron pagarían los abogados del general. El chiste era regresar al general a México. Y la información del expediente contra Cienfuegos caía a cuentagotas. Pero el gobierno de México tenía una carta bajo la manga. Argumentaría intromisión, violación a la soberanía y atropello a las fuerzas de la defensa nacional. Además, que si Estados Unidos no regresaba a Cienfuegos, serían expulsados 54 agentes de la DEA que se encontraban en ese momento en México. Ante la situación, Estados Unidos aceptó la repatriación del general con una condición: que Cienfuegos fuera investigado en México. Cienfuegos llegó a México y el 14 de enero del 2021, luego de una supuesta investigación por la 4T, fue exonerado de todo cargo. La presión militar hacia el presidente de México, Andrés, había servido. En octubre del 2023 fue condecorado por sus aportes al colegio militar. Fue la foto que marcó el sexenio, un López Obrador sumiso ante el poder de la milicia y sus intereses. Una presidencia entregada a las fuerzas militares y a todos sus nexos que todos ellos representaban, o por lo menos el general Cienfuegos. Y aquí es donde vale la pena una pregunta para Claudia Sheinbaum, la presidenta. Presidenta, ¿Estados Unidos ya le entregó completo el expediente contra Cienfuegos? ¿No es suficiente todavía esto, presidenta? Porque vamos a presentar algunos documentos de Estados Unidos donde se acredita que el trato fue político
porque las pruebas las tenía el vecino país del norte. Este es el comunicado de William P. Barr, fiscal general de Estados Unidos. En él se explica que, en reconocimiento a la sólida colaboración en materia de aplicación de la justicia entre México y Estados Unidos, y en aras de demostrar un frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales en Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y en su caso procesado conforme a la legislación mexicana. Y hay que poner atención al párrafo 4. El Departamento de Justicia ha proporcionado las pruebas de este caso. Y hay un documento más, el enviado por la jueza al fiscal que corrobora todo lo anterior. Hay por lo menos 2 documentos. Presidenta, doctora, no se enoje, no se trata de faltarle al respeto, solo de tener claridad. ¿Por qué indignarse cuando los reporteros preguntan por la presencia del general Cienfuegos en eventos públicos? Mejor díganos de una vez que su liberación no fue por una coincidencia ni por no tener pruebas, sino un favorcito de Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, porque ya sabemos que cuando la milicia aprieta, hasta el más terco cede. No pasa nada, presidenta. Los favores entre presidentes son normales, sobre todo cuando uno quiere mantener el barco a flote sin amotinamientos incómodos de la milicia. Así que en lugar de regañar a la prensa, regálenos otra versión, una más creíble, una que no insulte la inteligencia de los mexicanos. Hay documentos. Díganos, por ejemplo, que Cienfuegos es ahora el padrino de la Cuarta Transformación o que es una pieza clave en el nuevo modelo de seguridad. Total, si nos van a mentir, por lo menos que sea con estilo. Usted lo dijo.